Hola amigos, un gusto de saludarlos nuevamente en esta nueva lección acerca del libro del Apocalipsis que habremos de estudiar juntos. Creo que el tema que analizamos en la última lección fue sumamente interesante también, como todas las lecciones lo son, pero hay algunas que sobresalen por su impacto en la conciencia nuestra cuando empezamos a descubrir esas enseñanzas, así como fue la observancia del sábado y así como fue también qué pasa cuando una persona muere. Y seguramente en sus mentes puede haber en este momento muchas preguntas, muchos interrogantes, y eso es obvio, es lógico que ocurra, amigos, porque quizá veníamos teniendo conceptos un tanto distorsionados acerca de estos temas, y qué bueno que es estudiarlos a la luz de la palabra de Dios, no solo a la luz de uno o dos versículos, sino a la luz de muchos, para que podamos encontrar luz y podamos así entender con claridad cuál es la verdad sobre estos temas. Estudiamos acerca del estado de los muertos, como dijimos, y hoy vamos a ver acerca del infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del infierno, porque es un tema que cautiva la atención a mucha gente y que está muy predicado últimamente por muchos cristianos, pero qué bueno es que tengamos la Biblia como testigo para ver si realmente existe el infierno o no, si es algo figurativo, es algo literal. Pues vendría a ser de alguna manera una continuación del tema que estuvimos presentando anteriormente sobre qué pasa cuando una persona muere. Así que impactante el tema de hoy, así que no se mueva de ahí, trate de seguirme, anote los versículos y si tiene dudas, preguntas que le hayan quedado dando vuelta en su cabecita, pues recurra al blog que tenemos en la website, haga las preguntas allí, haga también sus observaciones. Con gusto habremos nosotros de analizar esos planteamientos para ayudarle a ustedes a entender bien cada uno de estos temas. Así que suscríbase y háganos saber su opinión, objeciones, todo lo que usted quiera. Con gusto habremos de compartirlo de esta manera y analizarlo para darle en lo posible la mejor respuesta a sus inquietudes. Vamos a orar porque necesitamos que Dios sea nuestro guía en cada estudio, como venimos haciendo en cada lección. Y si ustedes están por primera vez en esta website, como siempre lo digo, comience a ver el curso desde la primera lección. Si no, le va a ser un poco difícil poder entender estas revelaciones posteriores que se van haciendo cada vez más grandes y usted necesita comenzar desde lo más básico. Por eso vaya a la lección 1 si está viendo por primera vez esta website. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos porque nuevamente con mis queridos amigos estamos aquí para pedirte que nos guíes al abrir tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre la verdad, para que no caigamos en interpretaciones humanas, sino que sea tu palabra la que se interprete a sí misma. Por eso pedimos tu guía y tu dirección. Bendice a mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero leerles como para agregar algún texto más al estudio que tuvimos en la última lección, el capítulo 11 de Hebreos. Es interesante porque el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de los héroes de la fe. Y San Pablo menciona una lista bien larga de personajes del Antiguo Testamento, como Noé, como Caín, como Abel, como Abraham, ¿qué más? Aquí en otros versículos los estoy salteando, tenemos también a José, tenemos a Moisés, tenemos a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, Samuel, etc. Muchos personajes bíblicos de los cuales hemos conocido algo ya o quizá conocemos muy bien su historia. Y es interesante que San Pablo dice en el capítulo 11, versículo 13 de Hebreos, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si usted presta bien atención a lo que dice San Pablo aquí, dice que conforme a la fe murieron todos estos personajes sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo prometido para los hijos de Dios de todas las épocas? La vida eterna. Pero esta gente no ha recibido de la vida eterna. Y el versículo 39 del mismo capítulo 11 de Hebreos
39 y 40 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, no heredaron la vida eterna todavía. Y el 40 dice, ¿por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué clara enseñanza, amigos, que encontramos en Hebreos capítulo 11. En otras palabras, San Pablo dice, todas esas personas que fueron fieles a Dios, fueron grandes hombres de Dios, aunque alcanzaron buen testimonio a través de su fe, no recibieron lo prometido, no recibieron la vida eterna, porque lo que Dios quiere, según lo que dice el versículo 40, es que ellos sean perfeccionados junto con nosotros, los que, por la gracia de Dios, habremos de resucitar si morimos, y entonces, junto con ellos, recibamos la perfección, o sea, la vida eterna. Interesante para que ustedes lo analicen en sus casas. Todo el capítulo 11, la historia de estos héroes de la fe que duermen, descansan así como Lázaro, esperando el día, esperando entre comillas, de la resurrección, cuando Jesús habrá de levantarlos y darles por fin la inmortalidad, pero no antes. Ellos descansan, duermen, no saben nada. Bien, vamos al tema del infierno y nos preguntamos si el infierno es un lugar de tormento real. ¿Existe el infierno en algún lugar en el centro de la tierra? ¿Será que el infierno es un tormento donde los pecadores se están quemando eternamente? ¿Qué clase de fuego tiene el infierno que consume a los malvados? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Es ese fuego tan especial que quema espíritus? ¿Se ha preguntado cómo hace el fuego del infierno para quemar espíritus? Porque obviamente el que es malvado muere y se va al infierno, no se va en carne y hueso, se va en espíritu. ¿Existe un fuego que quema espíritus? ¿O será que simplemente cuando en la Biblia se habla del infierno, se habla del castigo final y definitivo de los malvados? Bueno, estas son las preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. Algunos más, otras menos, pero al fin y al cabo pasan por nuestra mente estas inquietudes. ¿Qué mejor entonces que ir a la Biblia? Y saben que en el Apocalipsis, San Juan menciona 15 veces el lago de fuego, para que podamos entender que ese lago de fuego, o llamado infierno, es algo necesario en el plan de salvación de Dios, porque obviamente Dios tiene que destruir el pecado, y el pecado solamente mora en los seres humanos. Y por otro lado, Dios tiene que asegurar a los hijos de Dios y tiene que darles obviamente la salvación, mientras los malvados deben ser destruidos. Vamos a ver San Mateo capítulo 13, antes de ir a un texto del Apocalipsis. San Mateo capítulo 13, si ustedes me acompañan, ahí en el Nuevo Testamento, San Mateo, el capítulo 13, versículos 40 y al 42, dice lo siguiente, 13, 40 al 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús hace referencia a ese horno de fuego donde será el lloro y crujir de dientes de los malvados que sean echados ahí. Ahora fíjense que en este pasaje Jesús habla del momento cuando se terminen todas las cosas. No se habla de un castigo que ya se esté dando a los malvados, sino algo que va a ocurrir en el futuro, así como en Apocalipsis 20, cuando estudiamos el tema del milenio, ustedes recordarán, y en Apocalipsis 20, el versículo 10, allí dice, y el diablo que los engañaba, a los malvados, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cada vez que se habla de un fuego o de una destrucción por fuego, de un castigo eterno,
siempre la Biblia lo menciona como algo futuro, no algo que esté aconteciendo actualmente. Este es un detalle importante para tener en cuenta, porque cada vez que ustedes encuentren este castigo, no es un castigo inmediato, sino futuro, es decir, algo que todavía no ha ocurrido. Mateo 25, 41, San Mateo capítulo 25, versos 41, dice ahí, para quienes especialmente está reservado ese lago de fuego. Bueno, vamos a leer el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Especialmente ese fuego está preparado para el autor del mal, Satanás y sus ángeles. Vamos a ver lo que dice el libro de San Judas, muy poquito antes del Apocalipsis, para entender lo que significa realmente la destrucción del fuego eterno. San Judas no tiene capítulos porque es tan solo una hojita y un poquito nada más, entonces está dividido solo en versículos. San Judas, el versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerden lo que estudiamos algunas lecciones anteriores, cuando vimos que Satanás fue arrojado aquí a la tierra y la tercera parte de los ángeles que él engañó están aquí. Por lo tanto, estas son las prisiones eternas de los ángeles malvados y de Satanás aquí en esta tierra. Y el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí, amigos, se está hablando de dos imperios muy perdidos en el pecado, como fueron Sodoma y Gomorra. Dos imperios que Dios tuvo que destruir con fuego desde el cielo, porque no se arrepentían de sus iniquidades. Prevalecían en esos dos imperios grandes pecados como la homosexualidad y todo tipo de desviaciones morales, y Dios entonces tuvo que destruir estos imperios. Y dice que estos imperios sufrieron el castigo del fuego eterno. Les quiero preguntar, ¿este fuego eterno es en duración o en consecuencia? Bueno, ustedes ya tienen la respuesta. No podría ser en duración porque en ese caso tendríamos que ver que todavía el humo del incendio de Sodoma y Gomorra todavía estaría saliendo, se vería actualmente allá donde existían estos dos imperios en el Mar Muerto, que actualmente está cubierto por el Mar Muerto. Si no, este fuego eterno es en consecuencias eternas, no en duración. Pero dice que sufriría el fuego eterno, Sodoma y Gomorra, y así les va a pasar también a los ángeles que se desviaron, los ángeles malvados, y a Satanás van a sufrir el fuego eterno, de la misma manera que Sodoma y Gomorra, o sea, un fuego eterno en consecuencia y no en duración. Segunda de San Pedro, capítulo 2, versículo 6, tenemos allí otra revelación interesante acerca de la destrucción de los malvados. Segunda de San Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice así, y si condenó por destrucción, hablando de Dios, a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, es decir, en pecado, ¿no? O sea que Sodoma y Gomorra, dice San Pedro, quedaron registrados estos imperios como un ejemplo para los que habían de vivir en forma impía o malvada. O sea que los malvados van a ser destruidos con el mismo fuego eterno con el cual fueron destruidos estos dos imperios, un fuego eterno no en duración, sino en consecuencias eternas. Espero que les vaya quedando claro. Sin embargo, vamos a leer más versículos, como el que está en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, donde encontramos la siguiente declaración acerca de lo que va a pasar cuando Jesús regrese
qué va a pasar con los impíos. Malaquías capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, serán como una antorcha. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Estos son los pasajes que quizá asustan a mucha gente. Pero si usted presta atención, aquí habla de los soberbios, los que hacen maldad, o sea, gente que no se ha arrepentido, gente que no ha atesorado en su corazón a Jesús, y por lo tanto no pueden recibir otra cosa que la destrucción. Así que para nosotros no es un versículo que asuste, a menos que nos pongamos del lado de esa gente. Y aquí dice que no les dejará ni raíz ni rama. En otras palabras, los malvados serán destruidos de tal manera que ni la raíz ni la rama quedará. La raíz del pecado es el diablo y las ramas son los seguidores. Ni raíz ni rama. La raíz será cortada y la rama también será destruida. Y acá habla de los salvados. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Jesús. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es la alegría que dan los salvados cuando Jesús venga. Y el 3 dice, hollaréis o pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo serán los malvados bajo las plantas de los pies de los salvados? Los malvados serán como ceniza. En otras palabras, no existirán más, serán destruidos en forma definitiva. En San Mateo capítulo 5, versículo 30, vamos ahí, tenemos que ver unos cuantos pasajes, amigos, porque sin duda es un tema que nos preocupa, o quizá no tanto, depende cómo hayamos asimilado la doctrina del infierno, pero yo creo que es importante conocer si es verdad lo que se pregona por ahí o no, porque podemos estar atentando contra el carácter de Dios. Dios es amor, dice 1 de Juan 4:8. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿puede un Dios de amor castigar a una persona eternamente, sin descanso alguno, simplemente porque esa persona durante 60, 70, 80 años no quiso arrepentirse? Vamos al capítulo, dijimos, 5, sí, de San Mateo, versículo 30, donde Jesús dice algo que nos deja un poco perplejos quizá. 5:30. Vamos a leer desde el versículo 29 para entender mejor. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y el 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que pueda quizá dejarnos un poco perplejo aquí es lo que dice Jesús al final, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo le hago una pregunta, les hago una pregunta a ustedes, amigos. Cuando una persona muere, supongamos que es un malvado, ha sido un homicida, una persona que nunca le entregó a Jesús su corazón, murió. Si ustedes abren el cajón 2 o 3 o 10 días después, ¿lo van a encontrar ahí, sí o no? Ya tienen la respuesta, claro que sí. Un cuerpo descompuesto, pero el cuerpo está ahí. Y entonces, ¿por qué aquí dice Jesús, si todo tu cuerpo sea echado al infierno? Porque si creemos que el infierno realmente existe así como se lo enseña, entonces deberíamos pensar que ese homicida que está en el cajón ya no debería estar en el cajón, sino que todo su cuerpo estaría ahí sufriendo en el infierno y el cajón está vacío, cosa que nunca podríamos aceptar. ¿A qué se refería Jesús aquí con todo el cuerpo al infierno? Sencillamente a esto, amigos. Alrededor de los muros de la ciudad de Jerusalén existía lo que se llamaba el valle de Hinnom o Gehenna, donde había un basural que continuamente quemaba la basura que los judíos tenían que arrojar hacia afuera de la ciudad para evitar la contaminación. ¿Y qué pasaba con los impíos? Si había un ladrón, un asesino que era ejecutado por
por ser tal, entonces ese cuerpo, en vez de ser sepultado como corresponde, era tirado como un pedazo de basura ahí a ese basural fuera de los muros de Jerusalén. Y obviamente ese fuego siempre estaba ahí ardiendo, ardiendo, porque siempre había basura para quemar. Y por eso Jesús dice, cuidado, no vaya a ser cosa que por causa de tu mano o tu ojo, lo que sea, tú termines siendo un homicida o un pecador empedernido, termines siendo ejecutado por ser así y vaya en tu cuerpo al infierno, es decir, al basural. Fíjense qué interesante cuando vemos desde el punto de vista histórico también cada pasaje de la Biblia para evitar confusiones. Muy bien, vamos a ver otro versículo que encontramos en Apocalipsis 29. Nuestro libro de estudio, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 9. Esto ya lo habíamos estudiado cuando hablamos del milenio y viene bien recordar lo que dice estos dos últimos versículos. Y subieron al campamento de los santos y de la ciudad amada, hablando de cuando resucitan los malvados después del milenio, después que Jesús establece su reino aquí en la tierra, y Satanás los engaña, forma una gran batalla con ellos, y dice que de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué dice después? Y los consumió. Ustedes saben lo que significa la palabra consumir, ¿no es cierto? Si queman algo, ya sea un pedazo de papel, eso se va a consumir hasta llegar a ser ceniza y finalmente nada. Pues así va a pasar con los malvados. Y los consumió. Así dice el Apocalipsis acerca del castigo final de Dios. Y en el versículo 10, cuando habla del diablo que los engañaba, que fue lanzado al lago de fuego y azufre, junto con la bestia, el falso profeta, de los cuales vamos a estudiar después, dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero mire, aquí dice que los malvados junto con Satanás van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero cuidado, lea si está en singular o plural la palabra día. Acá dice día, no dice días. Dice día y noche por los siglos de los siglos. O sea, en un día y en una noche, Satanás y todos sus seguidores van a ser destruidos eternamente, es decir, en consecuencia y no en duración, como venimos estudiando. Ezequiel capítulo 28. Vamos a ver entonces qué va a pasar con el líder del infierno, de ese presunto infierno. El líder, todos saben, es Satanás, que está, según lo que dice la tradición, con un tridente allí clavando a los pobres réprobos para que sufran más todavía en el tormento del infierno. Ezequiel capítulo 28 y el versículo 19 se habla acerca de con Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. En otras palabras, amigos, aquí dice claramente que el diablo va a ser destruido para siempre. Y dice, para siempre dejarás de ser. En otras palabras, no vas a seguir existiendo. Y aquellos que creen en la doctrina de un infierno eterno, quizás se quedan con la pregunta, ¿y entonces quién va a liderar el infierno si Satanás va a ser destruido? Vamos a Salmo 37, versículo 10. Salmo 37, versículo 10. El rey David dice allí, en el capítulo 37, verso 10, algo muy interesante acerca de los malvados. 37:10, pues de aquí a poco no existirá el malo, no existirá. Observará su lugar. Uy, ¿cuál es el lugar del malo? Bueno, nos habían enseñado que es el infierno. Pero acá el rey David dice, observará su lugar y no estará allí, ni siquiera en el infierno. Porque obviamente si no va a existir más el malo, entonces tampoco puede estar en algún lugar. ¿Les va quedando claro, amigos? No existirá más. El versículo 20 del mismo 37 dice, mas los impíos, los malvados, perecerán, serán consumidos, se disiparán como el humo. Nuevamente otra expresión muy clara acerca de la destrucción de los impíos. No hay tal cosa como una vida después de la muerte en algún tormento eterno.
En Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15, ahí cerquita del Apocalipsis, Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 15, preste bien atención a lo que dice allí. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Un homicida, como decir cualquier pecador no arrepentido. O sea, un homicida no tiene vida eterna permanente en él. Si aceptáramos la idea de que existe un infierno eterno, entonces San Juan aquí se estaría equivocando. Porque dice que un pecador no arrepentido, un homicida, no tiene vida permanente en él. O sea que no puede existir en ningún lado. Les dejo como tarea, porque el tiempo se está terminando, que lean Abdías 16. En Abdías 16 dice claramente que los malvados serán como si nunca hubiesen sido. Abdías 16. En Lucas capítulo 16 se registra allí una parábola interesante con la cual quisiera terminar. Esta parábola muchas veces se la usa para enseñar acerca de la existencia de un infierno eterno, cuando se habla del rico y Lázaro. Solo vamos a analizar algunos versículos de El rico y Lázaro para que podamos entender que aquí Jesús, que ya viene hablando en parábolas, no estaba enseñando ninguna doctrina. Allí habla de Lázaro y habla de Abraham, que de paso, como leímos al principio, no puede existir Abraham actualmente en algún cielo o infierno por ahí. Bueno, especialmente cielo, porque aquí Abraham dice que estaba en el cielo, porque Hebreos 11 dice que aún no ha recibido lo prometido. Abraham, como todos los otros personajes del Antiguo Testamento que fueron fieles a Dios, no han recibido la vida eterna. Por lo tanto, Abraham aquí es otro personaje. Y en el versículo, vamos a leer desde el 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Fíjense lo que dice el versículo 23. Y en el Hades, o sea, sepulcro, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Cómo es posible, si la persona murió, aquí dice que tenga ojos? Un espíritu, dijo Jesús claramente. Si ustedes leen en el libro de San Juan, no recuerdo el capítulo en este momento, pero allí casi al final de San Juan, Jesús dice, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y aquí, por lo tanto, sería una contradicción porque dice que en el Hades el rico alzó sus ojos. ¿Cómo puede ser que un espíritu tenga ojos? Luego dice que 24, entonces dando voces, él dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aquí dice que esta persona tiene dedo, tiene lengua, pero un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, podemos claramente entender que esta es no una doctrina, sino una parábola, es decir, una historia irreal para dejar una enseñanza real, obviamente. Luego habla en el versículo 26 de una gran cima que está puesta entre nosotros, es decir, entre el cielo y el infierno. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Amigos, un espíritu no tiene ningún impedimento para trasladarse de un lugar a otro, como un ángel. Sin embargo, acá dice sí que hay impedimento. ¿Cómo es posible si un espíritu no tiene este impedimento? Aquí sí aparece un impedimento. Y si seguimos analizando la parábola de rico y Lázaro, amigos, vamos a entender de una historia, de una enseñanza griega en el tiempo de Jesús, que Jesús la toma para dejar una enseñanza clara para los ricos opresores, aquellos ricos que se aprovechan de los pobres, que a la larga el rico opresor tendrá su recompensa, la destrucción eterna, y los justos, como aquel mendigo, tendrá la vida eterna. Pero nunca se puede construir una doctrina basada en una parábola, porque eso es imposible. Bueno, amigos, seguramente tendrán algunas otras dudas. Usen el blog.
escriban allí sus preguntas, sus inquietudes y con gusto habremos de responder en la medida que Dios nos dé sabiduría. Así que vamos a terminar y el próximo tema será tan apasionante como este, pero qué bueno sería que terminemos con una oración. Querido Dios, gracias te damos por toda esta luz maravillosa que encontramos en tu palabra para entender estos temas que muchas veces no son bien comprendidos por no estudiarlos en detenimiento. Por eso te damos gracias porque tu Espíritu nos lleva a la verdad. Bendice a mis amigos, bendice a sus seres amados, bendícelos en todo lo que ellos hagan. Y Señor, danos un lugar para cuando Jesús venga podamos entrar al reino de los cielos donde nunca más existirá el mal y viviremos para siempre contigo. En el nombre de Jesús, amén.